Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contento de poder compartir con vos el comentario de la hora silenciosa. Me llamo Matías Blanco y junto con mi esposa servimos a Dios aquí en nuestra iglesia local, en Mendoza, Argentina. El pasaje bíblico de hoy es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 9 al 15. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En esta porción Pablo nos enseña dos cosas muy importantes. Primero, cómo debe actuar el creyente ante la inminente venida de Jesucristo. En segundo lugar, cómo debe actuar el creyente en sus relaciones interpersonales, pero específicamente cómo debe actuar en su iglesia local. En primer lugar, el primer punto, cómo debemos actuar ante la inminente venida de Cristo. Esto lo vemos en los versículos 9 al 11. Antes de poder interpretar estos versículos, debemos poner en contexto esta porción. Como dijimos, Pablo está desarrollando el tema de la venida de Cristo por su iglesia. Desde el comienzo del capítulo 5, Pablo nos dice que esa venida de Cristo será sorpresiva y repentina. En los primeros 3 versículos, Pablo dice que el retorno de Cristo, cuando Él venga, va a tomar al mundo incrédulo por sorpresa, y este mundo incrédulo va a experimentar el justo juicio de Dios. En cambio, la iglesia, su iglesia, experimentará la salvación del Salvador esperado. Esto lo vemos a partir del versículo 4 hasta el versículo 11. Pero Pablo no solo quiere que conozcamos estas cosas, él desea que esta maravillosa verdad del retorno inminente de Cristo afecte nuestras vidas aquí y ahora. Por eso a partir del versículo 6 él nos anima a que podamos velar y ser sobrios, esperando su venida, pero también a que nos podamos preparar para aquel día, como vemos en el versículo 8. Pero hay 2 cosas más que Él quiere que podamos hacer para esperar esta inminente venida de Cristo. Y es que podamos recordar. Versículos 9 y 10. ¿Recordar qué cosa? Que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar lo privilegiados que somos. Debemos recordar que la ira de Dios no será ejecutada sobre nosotros, porque Cristo pagó en aquella cruz cada uno de nuestros pecados. Y esto debe llenarnos de alegría y de gozo, saber que cuando Cristo venga en su venida, no vamos a experimentar la ira de Dios como la va a experimentar este mundo que ha rechazado a Cristo. Este versículo también nos asegura, y es el fundamento por el cual creemos que como iglesia no estaremos en la tribulación. Pero no solo debemos recordar, también debemos animar. Versículo 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta verdad del retorno inminente de Cristo debe animar nuestro corazón y también debe llevarnos a animar a cada uno de los hijos de Dios. Pregunta: ¿cuán presente tengo en mi corazón la venida de Jesús? ¿Cuán agradecido estoy por el hecho de que en su retorno no vamos a experimentar su ira por nuestro pecado? ¿Cuánto anima esta verdad mi corazón y cuánto ánimo infundo yo a los demás? El segundo tema, como dijimos, ¿cómo debe actuar el creyente en sus relaciones, en la iglesia? Versículos 12 al 15. Vemos en primer lugar, en el versículo 12, que Pablo nos instruye a que podamos, en primer lugar, reconocer el liderazgo de nuestra iglesia. Pablo nos dice que los reconozcamos, y esto significa que podamos valorar nuestros líderes, que podamos apreciar
las autoridades que Dios ha establecido en nuestra iglesia, que podamos aceptar la importancia que ellos tienen. ¿Y qué significa en forma práctica poder reconocerlos? Significa sujetarme a ellos, significa buscar su consejo, significa respetarlos, significa dar palabras de aprecio y de ánimo para ellos también. ¿Cómo estoy demostrando mi reconocimiento hacia ellos? ¿Cómo estoy mostrando mi estima y mi amor por el liderazgo que Dios ha establecido en mi iglesia? Ellos cumplen un servicio muy valioso. Se dice que trabajan entre vosotros, se dice que os presiden en el Señor y se dice que nos amonestan. Pero también hay otra instrucción aquí y la encontramos versículo 14 al 15. ¿Cómo debe conducirse el creyente con respecto al cuerpo de Cristo? Y aquí hay 5 ruegos de Pablo. Se nos dice que tengamos paz entre nosotros, que seamos pacificadores en lugar de personas conflictivas. Segundo ruego, amonestar a los ociosos. Esto significa que tenemos que advertir a los que están andando desordenadamente en su vida cristiana. Se nos dice que alentemos a los desanimados, es decir, que animemos a los que han perdido la esperanza en su lucha contra el pecado, a los que están angustiados, que sostengamos a los débiles, que acompañemos a los que son más frágiles, a los que tienen menos fuerzas, pero también que seamos pacientes para con todos. Finalmente hay una advertencia al versículo 15 de Pablo, y es que ninguno pague a otro mal por mal. No debemos dar lugar a los deseos de venganza. Antes, seguid lo bueno, unos para con todos y para con otros. Pregunta, ¿cómo estoy relacionándome con mis hermanos en el cuerpo de Cristo? ¿Estoy cumpliendo mi ministerio para con el cuerpo de Cristo? ¿He recibido mal de alguien? ¿Qué estoy devolviendo? Muchas cosas para pensar en esta porción. Para mí fue de gran bendición meditar en esta porción de la palabra. Espero que también lo sea para vos. Te mando un saludo muy afectuoso desde Argentina. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.